Aplicar el Antiguo Testamento de la Biblia al día de hoy es difícil, porque para hacerlo hay que, en primer lugar, entender qué se está diciendo en ese contexto histórico, algo que sucedió hace miles de años. Y seguramente te ha pasado que cuando vas al Antiguo Testamento encuentras cosas que son difíciles de comprender, pero al mismo tiempo sientes la necesidad de tener que leerlas porque conforman 3/4 partes de la Biblia. Y para enfrentar esta titánica tarea, muchas veces ayuda a tener un buen comentario bíblico. Y en este video voy a hacer la reseña del comentario del Antiguo Testamento de Andamio. Te voy a explicar cuáles son las características distintivas de este comentario, dónde están sus fortalezas, dónde hay ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta. Y lo voy a hacer con estos 4 tomos de Andamio del Antiguo Testamento, que los he escogido particularmente porque tienen pasajes sumamente importantes y claves. Y lo primero que hay que entender es cómo esta colección de comentarios, porque es una colección de comentarios de Andamio, es distintiva, cómo es particular y especial, distinta al resto. Lo que ha hecho la editorial es reunir a varios autores expertos en su tema, expertos en el hebreo, expertos en estos libros que están comentando, y hacer una colección de ellos. Esto, como les digo, es una característica particular, pero lo que sí creo que hace es ponerle una responsabilidad adicional a la editorial. Porque, a diferencia de tomos como este, donde todos sabemos, ok, este es el comentario de Keil y Delitzsch al Antiguo Testamento, y estoy escuchando su pensamiento, su forma de análisis, en los de Andamio no necesariamente conocemos a todos los autores por nombre y apellido. Algunos sí, porque son más conocidos que otros, pero lo que realmente estamos comprando es el comentario de Andamio. Además de eso, esta colección de Andamio se basa en una traducción de una colección en inglés que se llama The Bible Speaks Today. Y es una colección ya conocida, bastante buena, lo que le da algo más de peso, algo más de solidez al saber que esta colección no es una innovación que a alguien se le ocurrió simplemente juntar autores, sino que está tomando una colección que ya funciona en inglés y le está traduciendo al español. Pero cuando nos metemos un poco más ya al contenido, vemos que este comentario es sobre todo aplicativo. Y esto es una decisión de parte de la editorial. Existen diferentes tipos de comentarios. Existen comentarios del tipo más exegético, donde el autor se va a centrar en explicar cómo esta palabra es usada en otros relatos del texto bíblico, cómo esta palabra es usada en el contexto cultural, pero fuera del texto bíblico. Y los comentarios que tienen un énfasis exegético se apoyan mucho ahí. Existen otros que son más teológicos, otros comentarios que por ejemplo son específicamente del contexto cultural. Y lo que creo que Andamio hace muy bien es centrarse en el lado de la aplicación. Acá creo que es donde está su fuerte. Y uno de los mejores ejemplos que podemos ver es el caso de Génesis, en donde Génesis 1 va a agrupar el relato de Génesis 1:1 al 2:3 en un solo bloque y va a enfatizar la aplicabilidad de la creación. Y por ejemplo va a entrar temas como la diferencia entre el relato de la creación de la Biblia y el relato de la creación del Enuma Elish, que es un relato babilónico, donde algunos no creyentes dicen, mira, el relato de la creación de la Biblia no es único, sino que es una copia de textos babilónicos, cuando eso en realidad es enteramente falso. Va a decir que en el caso del Enuma Elish, su propósito central es glorificar al dios principal de los babilonios, Marduk, que derrota al monstruo acuático del caos, Tiamat. En el Enuma Elish se hablarán de muchos dioses, en cambio en Génesis se proclama un majestuoso monoteísmo. Existe un solo Dios. En los relatos babilónicos se afirma que la materia cósmica y el espíritu divino coexisten con Dios. En cambio en Génesis se distingue claramente al verdadero Dios de toda su creación. La decisión es clara de la editorial de no enfatizar de repente cada término, cada palabra, pero sí el sentido general del relato de la creación, por ejemplo. Y el segundo libro que quería revisar es el de Deuteronomio. Y Deuteronomio porque es un relato fundamental para entender todo el Antiguo Testamento. Son las últimas palabras de Moisés, que le está dejando a esa generación que no ha conocido la mano poderosa de Dios de la forma como si la generación que salió de Egipto. Y quería revisar el pasaje probablemente más importante de todo el Pentateuco, creo por lo menos, que es el Shema de Israel. Este pasaje que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es usado por los que niegan la Trinidad para decir, ahí está. Ahí es donde dice Jehová es uno solo. Entonces no puede ser 3 personas que subsisten en un solo ser. Y quería ver cómo aproximaba Andamio este tema. Dios es uno. Su naturaleza única debe motivar amor. El Señor es uno. El único Dios al que se debe amar, no hay otro. En épocas de sequía o hambruna los israelitas podrían sentirse tentados a invocar a dioses cananeos de fertilidad, pero aquí el Señor les recuerda que Él es único, no tiene rival. Amar a otros dioses es perseguir el viento, no existen. Él es el único Dios. Este término en hebreo nunca denota meramente un modo en que se revela o aparece el Dios verdadero, sino como el Dios absoluto, incondicionado, o el Dios de acuerdo a la absoluta independencia y constancia de sus acciones. Por esto se deduce
de lo que se predica aquí de Yahvé, Yahvé uno es. No se refiere a la unidad de Dios, sino simplemente declara que es solo a Él que justamente pertenece el nombre de Yahvé, que Él es el Dios absoluto con quien ningún otro Elohim puede ser comparado. Entonces vemos cómo, a pesar de que efectivamente va a tener que en momentos desatar el texto, como en el caso del Shema Israel, porque es un tema inevitable, siempre va a mantener la línea en el contexto de la aplicación del texto bíblico. Y esto es incluso evidente con las figuras literarias. Y en el texto de Deuteronomio 6:7 vemos una de estas referencias, ¿no? Donde se dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta repetición de cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, a tus hijos, básicamente está diciendo que siempre hay que repetir estas palabras, que siempre hay que recordar el texto bíblico, siempre hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en vez de explicar la metáfora, el comentario se va a ir de frente a la aplicación y va a decir: los padres deberían grabar estas palabras en las mentes de sus hijos y convertirlas en un tema cotidiano de conversación en la vida familiar. En los hogares cristianos modernos existe el peligro de que uno o los dos padres estén tan absorbidos por la obra del Señor, a menudo entre niños y jóvenes, que pueden olvidar gravemente el bienestar espiritual de sus propios hijos. Lo que hace el comentario es ir de frente a la aplicación, ir de frente a decir: mira, si estás leyendo esto va a que hables de Dios a tu familia, a que le hables de Dios a tus hijos. No va a perder mucho tiempo, digamos, o no va a emplear mucho tiempo en explicar la metáfora, en explicar la figura literaria, sino que va a ir de frente a la aplicación. Y lo siguiente que quería ver es cómo explican estos comentarios las profecías. Porque es cierto que las profecías muchas veces tienen el propósito de decirnos qué va a pasar más adelante, qué va a pasar en el futuro, pero contienen verdades más allá de eso, porque hay que distinguir la interpretación de la aplicación. Es cierto que cada pasaje solo tiene una única interpretación, pero las aplicaciones sí pueden ser distintas. Y dado que ese es un comentario que enfatiza mucho el lado aplicativo, quería ver cómo abordaba el tema de la aplicación. Y hay varios salmos que son profecías mesiánicas, como en el Salmo 2, que en el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este yo te engendré hoy es una referencia al engendramiento eterno del Hijo, porque está hablando de un pasado y de un presente al mismo tiempo, lo que es una imposibilidad para el ser humano, sino que está hablando de que el Hijo de Dios es engendrado eternamente. Esta es una verdad que declara la deidad del Hijo y que al mismo tiempo declara que el Hijo es Dios y al mismo tiempo es diferente del Padre. Pero el comentario no va a ir tanto a ese lado, sino que va a decir algo más directo, más sencillo, que es: ese monarca investido de poder, en su sentido más pleno y profundo, es el Hijo de Dios. Y lo siguiente que quería ver es cómo este comentario explica el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, quería ver qué sucedía con el Salmo 22. Y lo que dice creo que es bastante correcto. ¿Qué conclusiones sacarían de este salmo extraordinario aquellas personas que conocieran de la Biblia poco más que el relato de la muerte y resurrección de Jesús? No cabe duda de que es el propio Jesús resucitado, dirán, el que ha dejado ahí constancia de su pensamiento y sus sentimientos de forma posterior a tan extraordinarios hechos. Estas palabras fueron escritas no después, sino varios siglos antes de que ocurriera todo ello. Lo que están diciendo es que no podemos entender que lo que encontramos en el Salmo 22 es únicamente el pensamiento de Jesús a través de David que se ha dejado en el Antiguo Testamento, sino que hay que entender que David entendió lo que está escribiendo, que es algo que aplica a David mismo, y que luego Jesús está usándolo para identificarse plenamente con él. De hecho, ahonda más en el pasaje y pasa a decir: tan solo los que carecen de capacidad para percibir el valor de las palabras apropiadas podrían pensar que nuestro Señor está meramente citando o sirviéndose de esas palabras en momentos de tan dramática agonía. Esas palabras reflejaban su experiencia en la misma medida en que lo han hecho para el salmista en su circunstancia. Pero persiste el hecho de que idénticas palabras se pronuncian en ambos casos. Y cuando encontramos en el versículo 7 la misma burla cruel del relato de la pasión de los evangelios y los insultos y las actitudes conmiserativas del versículo 8, y con una nueva cita, en esta ocasión por parte de los dirigentes judíos. Lo que está diciendo el comentario es: Jesús se está identificando plenamente con el mismo sentimiento de David en ese salmo. No está anulando la capacidad o la verdadera intención y autoría de David de ese salmo, y al mismo tiempo está diciendo que Jesús lo cita, pero no es una mera cita, no es una mera reflexión de ese salmo, sino que se está identificando plenamente
con el sentimiento de David. Y finalmente quería llegar a los comentarios de Isaías. Isaías, que es este comentario tan distinto, sumamente importante porque tiene varios pasajes fundamentales para nuestra cristología, para nuestro entendimiento también de la salvación. Y también pasajes proféticos sumamente importantes. Y como les dije al comienzo del video, lo interesante de este tomo es que fue escrito por Alec Mortimer, que no forma parte de la colección de InterVarsity Press de la que la mayoría de comentarios viene, sino que viene de una colección o de un comentario único aparte. Y por lo tanto es tanto más específica la elección de Andamio para este comentario, lo que me parece que señala mucho la calidad que es muy buena de este comentario. Y quería ver qué decía del pasaje de Isaías 9, donde se hace referencia a esta profecía de que va a venir un hijo, va a venir un niño que va a tener esas cualidades especiales, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y este pasaje está cargado de significado. Cada palabra casi que nos revela algo distinto sobre la identidad de Jesucristo. El comentario creo que desata eso bastante bien. Y sobre todo la cantidad de menciones de nombres, dice, el libro de Isaías destaca por su uso de nombres significativos, que prevén los acontecimientos futuros y a la vez encarnan la palabra del Señor. En el cuádruple nombre del rey, los dos primeros elementos se encajan con un nombre anterior de Emmanuel y los dos segundos definen las circunstancias que él producirá. Admirable consejero es consejero de maravillas y admirable significa algo semejante a sobrenatural. Las dos posibilidades son o bien un consejo sobrenatural o alguien que da consejos sobrenaturales. Entonces el comentario es muy bueno en darle el significado en el contexto del texto de Isaías, este pasaje realmente difícil, y al mismo tiempo atarlo con el uso que se le va a dar y la referencia, mejor dicho, que se le va a dar en el Nuevo Testamento. Y de hecho continúa, es muy rico y dice, sobre Padre eterno y príncipe de paz describen las circunstancias que acarreará el nacimiento del rey. Padre no es un título normal para hablar de los reyes del Antiguo Testamento. Al referirse al Señor apunta su interés por los indefensos, su responsabilidad por la disciplina de su pueblo y la respuesta real, reverencial de ellos hacia él. Para unas ideas similares usadas en lo tocante al rey David, probablemente la idea principal en el nombre de Padre, en este caso, es que su gobierno sigue el patrón de la paternidad divina, o eterno, o de la eternidad, recibe un epíteto que por supuesto solo podría aplicarse a Jehová. Isaías emplea eternidad más que cualquier otro autor, en ocasiones en un sentido general, pero también en un sentido inconfundible. Entonces termina de desatar el significado en el contexto del texto y luego lo aplica al Nuevo Testamento. Como les decía, sigue el comentario de hecho y dice, ¿cómo puede ser un verdadero hijo de David el Dios fuerte y el Padre de la eternidad? Esta era precisamente la tensión en el Antiguo Testamento que Jesús intentó que encajasen los obcecados fariseos en Mateo 22, 41 al 46. El comentario termina y redondea la idea al atar el Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento con los fariseos, diciendo, ellos son los que nunca entendieron. Eso es lo que estaba intentando hacer Jesús al citar Isaías, que es uno de los libros que más cita. Y el otro texto que quería evaluar a la luz de este comentario era el de Isaías 53, que habla del siervo sufriente, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje es un pasaje extraordinario que hace referencia justamente a esa muerte sacrificial que va a ser el siervo sufriente. Ese siervo sufriente que carga los pecados del mundo y al mismo tiempo afirma que es Jehová quien lo hace. Es Dios quien elige a ese siervo sufriente para cargar los pecados del mundo y es Jehová mismo quien carga en él el pecado de todos nosotros, afirmando la deidad absoluta del Hijo, de ese siervo que va a venir. Y esta, como les digo, es un pasaje de los más famosos de Isaías, de los más citados, y quería ver cómo responde este comentario, qué dice al respecto, y no decepciona. Primero sobre él es un pronombre enfático. Llevó significa levantar, en este caso a alguien, y sufrió, cargar a cuestas, es sujetar una carga como si fuese propia. Entonces está diciendo que Jesús, que el siervo sufriente, es quien sobre él mismo, donde está el énfasis, él carga nuestras cargas, nuestros pecados. Sobre molido dice,
Se usa cuando alguien es aplastado y muere, la inflicción y experiencia de una aplastante agonía que acaba en la muerte. Y sobre herido dice, solo se encuentra en Isaías 51:9, donde se usa para hablar de la herida mortal que se inflige al dragón. Suele significar herir de muerte. Entonces nos carga el texto de significado, nos llena de análisis textual para luego decirnos que esto apunta directamente a la cruz, apunta directamente a Cristo. Y sobre eso es muy claro y dice, el siervo no es una vía de escape que propusiéramos nosotros esperanzados, ni alguien movido solamente por su compasión y voluntariedad. Es la provisión y el plan de Dios quien supervisa en persona la labor sacerdotal de transferir la culpa del culpable sobre la cabeza del siervo, avisando que esta es ciertamente la satisfacción aceptable para él a cambio del pecado. Y este creo que ha sido el comentario que más me ha gustado de toda la colección, un poco por los gustos que yo tengo, que me gusta un poquito más el análisis textual, pero reconozco que la aplicación es importante, es fundamental en realidad, para eso lo leemos, ¿no? No leemos para saber más, sino para poder vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y para concluir, creo que los puntos fuertes de esta colección de andamio del Antiguo Testamento están justamente en eso, en el lado aplicativo. Al usar estos comentarios durante varias semanas, para mí es clara la decisión de andamio de elegir una colección que priorice, que enfoque, que sea especializada en el lado aplicativo de la Biblia, en donde cada comentario no es que vaya a pasar demasiado tiempo en el lado exegético, en el lado teológico, se lo va a veces saltar un poco con el propósito de extenderse más en el lado aplicativo. Y lo que les quiero transmitir con esto es que necesariamente cuando uno habla de un producto, está diseñando cualquier libro, cualquier producto, hay ciertas concesiones que uno tiene que hacer, hay cierto trade-off. Y aquí el trade-off es, nos enfocamos más en el lado exegético, en el lado teológico o en el lado aplicativo. Andamio apuesta por el lado aplicativo. Creo que lo más usual, lo más común, que es correcto, es encontrar comentarios que se centran en el análisis exegético, en el análisis textual, que es importante, ojo, y está bien, pero a veces pierden un poquito el lado aplicativo. Y estos comentarios me han gustado porque, uno, hay muy pocos en español del Antiguo Testamento. Creo que no se saltan el lado de la explicación, creo que lo hacen, pero no enfatizan tanto en eso. Creo que la excepción a la regla es un poquito Isaías, que tiene un corte diferente, pero en el fondo sigue más o menos la misma línea, ¿no? Pero creo que esto es lo que vamos a poder encontrar en la colección en general. Espero que este video les haya sido útil. Les dejo aquí otro video que si te ha gustado este video seguramente te va a gustar. Y están atentos a las siguientes noticias del canal y a los siguientes videos. Espero que, como siempre, sea de utilidad y sígueme para aprender más de la Biblia.